doy la bienvenida a nuestro colega y amigo César Soto, representante de Umundi en Bolivia, antes SOSFAIN, a nuestros invitados comentaristas, Carlos Crespo y Mariana Len, y a mi colega Gonzalo Vargas, coordinador y autor del libro que hoy estamos presentando en verdad con mucho orgullo y entusiasmo, porque se trata de una publicación que no solo contiene información importante y novedosa, sino también que sistematiza la experiencia y brinda, creo yo, con madurez la evolución del accionar de ciudadanía y su relación estrecha del trabajo colaborativo y de reflexiones constantes con nuestro socio y financiador SOSFAIN, como les decía ahora, Comundo, representado en Bolivia por César Soto. El siglo XXI es el siglo urbano. Así empieza la introducción del libro Cultivo de Alimentos. Esta frase, sin duda, describe una situación que por la dinámica poblacionaria de muchos años es irreversible. Es por eso que Ciudadanía ha centrado su mirada en el análisis de las posibilidades de la sostenibilidad de la vida en un escenario de crisis, tremenda crisis ambiental, y en las y en el efecto que tiene sobre los grupos poblacionales que residen en las ciudades, en especial los grupos de ingresos bajos, y es evidente, son los más afectados. A partir de este estudio, Ciudadanía pretende contribuir al conocimiento de una práctica que no es ajena a la dinámica de Cochabamba del siglo pasado y antepasado, y nos referimos justamente a la práctica de la agricultura urbana y periurbana en este caso, y su relación con el sistema alimentario y la cultura local. Fuertemente, además, enraizada en la producción de alimentos y la comida. De ahí que promover la agricultura urbana en el área metropolitana de Canacá no es un reto únicamente, sino un compromiso con el pasado, con nuestro pasado y el futuro. El estudio ha sido abordado a partir de datos empíricos que muestran las dinámicas poblacionales, la situación de la agricultura urbana y cómo funciona esta, pero también sobre los valores y actitudes de la población del área metropolitana y su compromiso con esta actividad y el medio ambiente. Pero bueno, aquí está el coordinador del estudio y los comentaristas que van a mostrar con mayor rigor los alcances de este trabajo, que reitero, es de gran importancia para nosotros por nuestro recorrido de trabajo con el acompañamiento activo y comprometido de César y SOSFAIN. Para finalizar, agradezco al equipo que trabajó en el informe, a su coordinador Gonzalo Vargas, al coordinador del proyecto de agricultura urbana de Ciudadanía y coordinador del área de diálogo y acción pública Alberto Lizárraga, a Daniel Moreno, a Luciano Rodríguez, a Santiago Quiroga, a Sonia Goldman, a Mauricio Pieco, a Anne Pipistock y a Carla Urquidi, que editó el material con esmero. Y por supuesto a César y a Umundi por hacer posible esta tarea. Nuevamente les doy la bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí presentes. Muchas gracias. Gracias. Ahora tenemos las palabras de César Soto, representante en Bolivia de Umundi SOSFAIN. Buenas noches a todos y a todas. Es motivo de satisfacción para Umundi SOSFAIN presentar esta publicación fruto de una encuesta e investigación de campo que realizó Ciudadanía y que contó con nuestro apoyo y financiamiento. Esta investigación ha sido fundamental para trazar los lineamientos actuales de nuestro apoyo a esta institución desde el pasado año, y su implementación en el terreno es un desafío muy motivador.
La agricultura urbana sostenible es una alternativa que se ajusta a los cambios que se han producido en la sociedad boliviana con la continua migración hacia los centros urbanos, transformando los patrones de uso del suelo, del empleo, la movilidad social y también los comportamientos individuales y colectivos en el campo cultural. Bolivia ha dejado de ser un país rural y actualmente las ciudades capitales y centros intermedios albergan casi al 75% de la población. La pandemia demostró de forma palpable la importancia de la producción de alimentos sanos a nivel local y para el autoconsumo. También produjo la proliferación de circuitos barriales y cortos de comercialización para el abastecimiento, todos gestionados de forma familiar. Esta respuesta espontánea de la población es una muestra de su enorme capacidad de resiliencia en tiempos de crisis. Por otro lado, la población tomó conciencia de la importancia de la producción sana y empezó a cambiar hábitos de consumo y también a valorar mejor la producción de la pequeña agricultura campesina, que sigue siendo de vital importancia para el consumo citadino. Pensamos que la agricultura urbana sostenible puede ser una manera, entre muchas otras, por supuesto, para frenar la ocupación descontrolada y caótica del suelo urbano, la vulneración de las normas urbanas y el avasallamiento de tierras en el área metropolitana. Al mismo tiempo, puede contribuir a la construcción de un sistema alimentario distinto, a mejorar la calidad del medio ambiente, elevar la calidad de la dieta y la nutrición, además de generar ingresos adicionales a las familias. La escala familiar, por otro lado, favorece el rápido aprendizaje de prácticas agroecológicas y otro tipo de prácticas sostenibles. En las primeras visitas de terreno que hemos realizado, constatamos que el motor en la implementación de estas iniciativas son las mujeres agricultoras, periurbanas y las amas de casa, cuyo interés en el huerto familiar contagia a todos los miembros de la familia. El gran desafío es movilizar e interpelar a los consumidores y a la ciudadanía en general para este propósito mayor de repensar las ciudades como espacios más conviviales y racionales de producción social, desafío al cual la agricultura urbana desde un enfoque agroecológico puede contribuir. Con este estudio, Ciudadanía cumple así uno de sus mandatos, que es el de la producción de conocimientos pertinentes, de producción de evidencia cuantitativa y estadística valiosa para la gestión, que debe servir para renovar los métodos y enfoques tradicionales de intervención de las instituciones de desarrollo, pero también los enfoques de apoyo de la cooperación internacional. Y por supuesto es una herramienta muy útil para la incidencia política y la abogacía para el cambio y mejora de las políticas públicas. Muchas gracias. Ahora tenemos la presentación de resultados del estudio a cargo de Gonzalo Vargas. Gonzalo es coordinador de la investigación sobre la agricultura urbana en el área metropolitana Calata y es coordinador del área de investigación social de Ciudadanía. Muy buenas noches. Agradezco a todos su presencia y estoy muy complacido de que después de tanto tiempo podamos presentar este estudio, que como ya han dicho sus colegas está basado en una encuesta que se ha realizado en el área metropolitana en el área urbana. Quiero empezar la exposición haciendo referencia primero a digamos, la actividad de investigación desde instituciones privadas que no tienen financiamiento ni estatal y muchas veces tampoco privado, porque es una labor muy
Es un empeño muy grande y es un desafío enorme. Y en esa línea quiero nuevamente renovar y agradecer nuevamente a César Soto, particularmente porque con él hemos compartido desde el inicio una serie de conversaciones cómplices para pensar el desarrollo de los bares de Cochabamba de otra manera. Ese permanente diálogo con él ha dado o dio la posibilidad de financiar la encuesta y de esa manera hacer posible este informe que vamos a presentar. También quiero agradecer a los colegas, yo no soy el autor del libro, he coordinado un equipo en el cual han estado varias personas en diferentes momentos. Parte del texto, en una versión inicial, ha sido elaborada por Ana Penstock, por Sonia Roman, por Santiago Quiroga, también por Diego, que lamentablemente no está presente en este momento. Acá aquí un agradecimiento especial por la curiosidad con que ha podido o ha contribuido a la publicación de este informe. Bien, a ver, el libro es o el informe, digamos, es ambicioso porque trata de interrelacionar varios asuntos que tienen que ver desde esa óptica con el desarrollo territorial. Nosotros hemos estado trabajando con Sos Weinman y ahora el desarrollo territorial rural, pero digamos, el crecimiento de las áreas urbanas, no solamente en Bolivia, sino en muchas otras regiones, obliga a considerar aspectos relacionados a esta otra dinámica. Entonces, ese desafío lo hemos asumido, hemos tomado, y entonces, los estudios que se han hecho hasta este momento en Bolivia sobre agricultura urbana son estudios de caso, son ligadas a prácticas concretas, a experiencias concretas en diferentes partes de Bolivia o en diferentes municipios de Bolivia. Se ha hecho en La Paz, en el Alto, en Sucre, en Cochabamba también. De aquí sexo, pero son estudios de caso. No ha habido hasta el momento, yo no conozco y he buscado bastante. Un informe que se tome, digamos, ese trabajo de verlo de una manera más en conjunto. Este estudio se atreve a hacer eso, ¿no? Y entonces toma elementos diversos para el tema de agricultura urbana o cultivo de alimentos. Es muy interesante que a partir de algo como agricultura urbana uno pueda acercarse a asuntos mucho más importantes que tienen que ver con el desarrollo territorial. Entonces, haciendo una apretada síntesis, digamos, de los conceptos que han guiado, digamos, esta interrogación a la realidad urbana en el aspecto de la producción de alimentos, tienen que ver los sistemas alimentarios territorializados, tiene que ver el propio concepto, digamos, de
hacia las políticas públicas y por lo tanto hacia la gobernanza territorial. Entonces, el panorama es bastante amplio, por lo menos como punto de partida para comprender algunos de los ya fenómenos, digamos, que hemos podido observar a partir de los datos que hemos recolectado. Los datos provienen del 2021, es el segundo semestre, el último trimestre del 2021, en la encuesta general, y una encuesta mucho más reducida, más bien una encuesta que no es representativa, sino una encuesta que se ha hecho a una cantidad determinada de hogares y gente que practica el cultivo en un número de alrededor de 200 casos. Lo que yo voy a presentar como resultados tiene que ver particularmente con la encuesta hecha en los 7 municipios que conforman la región metropolitana de Canadá, pero también el área de Guadalajara, y que tienen una representatividad estadística. Por lo tanto, son importantes de tomar en cuenta, porque los datos que han resultado de esta indagación personalmente me llamó mucho la atención, y espero que también les den atención a ustedes y les motive a pensar un poco más sobre este asunto. Al preparar esta exposición he pensado, bueno, cómo lo hago de tal forma de no aburrir al público en un informe que tiene, como les he dicho, una cierta visión también metodológica. Entonces estaba preparado para explicarles también, para exponerles algunos elementos que tienen que ver con esta mirada. Pero creo que llevaría algo más de tiempo, y de pronto luego de la ronda de comentarios y quizá con algunas preguntas me podré referir a esto. En realidad esta investigación trata de preguntar qué es lo que sucede con esa actividad, con esa práctica, como les había dicho, relacionado a temas tan importantes como el sistema alimentario, la alimentación sana, por supuesto, la interacción con el cuidado del medio ambiente o medioambiental, también con una actividad que tiene que ver con la generación de recursos, ya sea a través de ingresos monetarios o de baja, digamos, de la participación en porcentaje que nos gasta en el consumo alimentario de las familias. Tiene que ver también con aspectos de gestión territorial. Yo pasaría un poco a exponer unos elementos básicos y muy sintéticos acerca de esta propuesta metodológica que hemos pensado en la generación de primero en el análisis de los datos y después en la generación de resultados. La interrelación entre la agricultura urbana y la periurbana, el sistema alimentario y la dinámica histórica urbana es muy amplia, es compleja, es muy dimensional. En la perspectiva del desarrollo territorial, en una apretada síntesis de esta propuesta metodológica, quiero destacar un par de aspectos.
agricultura urbana es una actividad productiva que contribuye a mejorar los recursos económicos de las familias de menores ingresos y a disponer de alimentos sanos y calidad para el consumo familiar. Como actividad que materializa el derecho a la ciudad, el cultivo de alimentos es un ejercicio de ciudadanía orientado a cultivar la sostenibilidad del desarrollo. Como actitud y práctica ciudadana, expresar el cultivo de alimentos en el hogar, en casa, tiene que ver con el comportamiento proambiental, la agencia ciudadana, el cuidado de la vida y el ejercicio de ciudadanía ambiental. La interrelación entre el cultivo de alimentos en casa, agricultura urbana, periurbana y lugares sociales territoriales tiene efectos en la gobernanza territorial y las perspectivas de autonomía, gestión, valoración de lo público y atención a la bienestar social. Cuando uno practica, la agricultura urbana es una práctica, igual que el cuidado es una práctica, no es una teoría, no es un concepto, es una práctica. Y la práctica de alguna manera lleva a una indagación acerca del lugar que tiene lo público en nuestras vidas cotidianas y nuestra producción hacia el futuro, qué tipo de vida nosotros queremos como sociedad. De alguna manera es aquello que valoriza o revaloriza lo común, lo público. Esa es de alguna manera la línea que hemos tomado para toda esta investigación. Paso a destacar de una manera muy sintética algunos de los hallazgos más, digamos, no diré sorprendentes, pero que más llaman la atención y desde mi punto de vista para las personas que están ocupadas preocupadas de la dinámica territorial que tienen las ciudades y los espacios que nosotros habitamos, por ejemplo, concretamente los alaminos, puede servir de punto de partida para persistir en un desarrollo que tenga un poco más de mirada en la sostenibilidad. El cultivo de alimentos en el área metropolitana de Canadá es una práctica asumida por las familias y que no es una práctica que es rara. Más o menos el 50% de las personas, es decir, de las familias, porque cada persona es de alguna manera una familia en esta actividad, practica el cultivo urbano. Donde en las áreas urbanas de estos 7 municipios que son los que conforman la región metropolitana. Si yo hubiera escuchado hace unos 2 años que 51 de cada 2 personas hace agricultura en su casa, hubiera estado. Pero, ¿cómo se explica esto? Se explica que no estamos hablando de superficies, entonces una agricultura o un cultivo de alimentos, si quieren, que se practica en diferentes superficies. Desde superficies que van, porque son menores alrededor de unos máximos metros, a superficies que van esos 30 metros hasta los 100, 500 y más de 500, más de 1.000 metros cuadrados. ¿De qué depende eso? Depende de dónde se practica esa agricultura. En la medida en que te vas moviendo de la zona hacia la zona periurbana, las superficies son más grandes. La otra consideración es cómo que hay una de cada 2 personas o una de cada 2 familias que tiene el cultivo de alimentos. Piensen en los árboles frutales, piensen en las hortalizas que se cultivan muchas veces en maceta,
piensen en las islas, en fin, hay una variedad, ¿no? de cultivos, digamos, sobre todo, de diferente tipo de vegetales que nos pueden explicar, digamos, esa proporción. Es mayor esa proporción en la zona periurbana que en la urbana. En la zona periurbana son 6 en cada 10, en la zona urbana llega más o menos así. También tiene una característica muy importante, muy destacable, es que quienes declaran que cultivan alimentos en casa en una valoración de bastante mucho, a medida que va siendo mayor la intensidad con que se cultiva o que el tiempo que se dedica, las mujeres tienen mucha mayor presencia en esa práctica. Esto tiene mucha relación con una cantidad de prácticas de cuidado, la práctica de cuidado que también particularmente asumen las mujeres. Hay una diferencia de 6 a 4, 6 de cada 10 mujeres que sí cultivan con bastante intensidad y solamente 4 varones. En la parte inversa la proporción cambia. Con relación a la superficie cultivada por familia, el 60% se concentra en superficies pequeñas. O sea, son patios o huertos pequeños. El 20% de superficie que van hasta los 30 y 40 metros cuadrados, el 11% entre 30 y 100 metros cuadrados, y el 10% más o menos va en superficie de 100 a 500 y 500 metros cuadrados y más. Por municipio es muy diverso, ¿no? Muy diverso, pero hay una concentración mayor, digamos, de cultivo en superficies más amplias en los municipios de Tocaya, Pincos y Pecipe, y después Sacaba, digamos. El Cocativa, Cochabamba y Apoyo tienen menos proporción. Algo que es siempre es un tema muy recurrente, totalmente relacionado con cualquier actividad de producción agrícola, que es el acceso a la agua. Por lo menos en las zonas urbanas en las cuales hemos levantado la encuesta, hay una distribución, digamos, una preeminencia importante de los sistemas cooperativos. Lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Cochabamba, que es la producción a través del sistema municipal de agua potable, apenas nos movemos hacia el oeste, vamos a encontrar una infinidad de cooperativas de agua para agua potable. Esa es la fuente, digamos, de agua que tienen las personas que practican agricultura urbana, es decir, a medida que hay una inundación en zonas periurbanas, entonces aparecen hasta sistemas de riego. El uso de abono orgánico en la agricultura urbana es
digamos, algo mayor, aunque no muy significativamente mayor, digamos, que el no uso de abono orgánico, es más o menos 6 a 4. El destino de los productos producidos en casa, el primer destino es el consumo hogar. Y el segundo destino, el primer destino es casi un 90%. Ya como segundo destino baja hacia el 40% y la venta llega a superar, digamos, el 10-11% en total. Se vende mucho más, la producción de la agricultura urbana está mucho más dirigida hacia la venta en la medida en que las superficies son más amplias. En el periurbano es aproximadamente 20% quienes venden productos, en cambio en el área urbana no llega a 5%. Bueno, eso se explica también porque en la zona periurbana las superficies mayores, digamos, que se utilizan tienen un peso, digamos, comparativamente de aproximadamente 5%, en tanto que en zonas urbanas no llegan al 1%, ¿no? Superficies que vayan más de 500 metros cuadrados. Bien, estos son algunos de los rasgos. Ustedes no quiero extenderlo más, ustedes van a tener la publicación a disposición y van a ver que hay una enorme cantidad de otra información que es muy interesante y que, como les digo, puede motivar a pensar y proponer acciones que vayan a incentivar esta práctica. Y a propósito de incentivar esta práctica, nosotros hemos también preguntado acerca de la opinión de la gente con relación a cómo ven la dinámica urbana en esta zona. Y cómo ven, digamos, el cambio de uso del suelo, cómo ven, por ejemplo, la producción o el apoyo que deberían dar los gobiernos municipales a la producción de alimentos. ¿Cuál es la actitud para apoyar la preservación del uso agrícola del suelo? Y cuál sería, digamos, el apoyo a poner límites al crecimiento urbano para proteger la producción agrícola. Y la opinión, digamos, de la gente es muy favorable. Por lo menos 4 de cada 10 personas están de acuerdo en que el cambio de uso del suelo tiene un efecto negativo sobre el bienestar de la población. Cuando preguntamos con relación a qué tipo de que los gobiernos municipales deberían dar apoyo a la producción de alimentos en zonas urbanas y periurbanas, 8 de cada 10 personas dicen que sí, debería ser así. Con relación al apoyo a la preservación del uso agrícola del suelo, el asunto es un poco más variado, ¿no? Y que está muy relacionado a tanto, digamos, desdiferenciado entre hombres y mujeres, y también es diferenciado con relación a la edad. Finalmente, cuando ya se pregunta el apoyo a la definición de límites al crecimiento urbano para proteger la producción agrícola, el acuerdo es alrededor de 7 personas de cada 10 que están a favor de ello. Estos últimos datos los he querido presentar en esta síntesis apretada. ¿Por qué? Porque tenemos una cierta idea
general de la gente con relación a la práctica de la agricultura urbana, que de alguna manera podría favorecer a la adopción de políticas que incentiven esa práctica, o por lo menos que protejan el cambio de uso del suelo, y que ordenen de alguna manera el crecimiento urbano de nuestras ciudades. Y eso es un aspecto que a mí me parece enormemente valioso, ¿verdad? Porque, claro, para movilizar voluntades o gente, digamos, que esté a favor de incentivar no solamente la práctica, sino también de poner por lo menos algún tipo de regulación al cambio de uso del suelo. No pensamos que eso tenga demasiado apoyo. En realidad sí tiene apoyo, pero no es generalizado de alguna forma, ¿no? Por eso me parece muy interesante estos datos. Bueno, finalmente hay una enorme cantidad de otra información que ustedes van a poder decir en explicación. En síntesis, yo lo que quiero destacar es que en el usuario de Cochabamba permanece, digamos, una idea que está relacionada con la localidad. La localidad es muy importante en la vida de las personas, ¿no? O sea, esa relación con el territorio es fundamental para explicarse por qué hay unas actitudes que permanecen en el tiempo, como por ejemplo, en Cochabamba siempre se ha hecho agricultura desde hace unos cuantos años, y de diferentes maneras está este apego, por decirlo de alguna manera, pero al mismo tiempo esta práctica permanece hasta momentos como la segunda década del siglo XXI, donde digamos la actividad en general de las personas está dirigida hacia otros temas. Por decirlo, una buena noticia para pensar un poco más a profundidad y probablemente negar algunos otros aspectos con relación a la agricultura urbana o el cultivo de alimentos en las niñas. Nos da, digamos, de alguna forma una perspectiva de, por lo menos, de cambiar, digamos, un poco la historia de desarrollo que en este momento tenemos, pero por supuesto de debatir públicamente temas tan importantes como el desarrollo sostenible, ¿no? Y la interacción entre los recursos, la gente y los territorios que esta gente no solamente puebla, sino también da sentido, ¿no? Porque el territorio particularmente es más que espacio, es sentido de espacio. Nuevamente, nombre también de nuestra institución, agradezco mucho su presencia y claro que no solamente los ministros, sino también ¿cómo diría? Les reto a que vean un poco aquello, ¿no? Está hecho de tal manera que pueden leer también por capítulos, no tiene necesidad de leer toda la comunicación, todo el libro, pero pueden hacerlo por capítulos. Les agradezco mucho la presencia. Tenemos ahora los comentarios de la comunicación a cargo de Carlos Crespo.
Carlos Crespo es sociólogo, cuenta con una maestría en medio ambiente y desarrollo sostenible en exceso y un PhD en planificación de la Universidad de Oxford Brookes de Reino Unido. Es docente investigador en la FACSO y en el CISMAS de la San Simón. Estudia temas de ecología, política del agua y recursos naturales, economía social y solidaria, ecocrítica, bioregionalismo, autonomía y anarquismo. Adelante. Bueno, tengo un texto preparado que lo voy a leer y espero que lo publiquemos en las revistas del CESU luego. También lo he denominado agricultura urbana familiar en la región metropolitana Canadá, para vincular al título del trabajo. Ciudadanía es una organización no gubernamental cochabambina que ha logrado conjuncionar la investigación académica con la incidencia pública. Dentro de esa conexión se halla el libro Cultivo de alimentos en el área metropolitana Canata, agricultura urbana familiar en Cochabamba. Coordinado por Gonzalo Vargas, el documento presenta los resultados de la encuesta implementada en 2 fases sobre agricultura urbana y periurbana en el área metropolitana Canata. La agricultura urbana familiar es un campo temático nuevo en nuestro medio, a pesar de ser practicada desde antes. Hoy ONG, centros académicos, Estado hablan de ello en el marco de la crisis climática y alimentaria. El libro será sin duda un documento útil para tomar decisiones, planificar, diseñar políticas, proyectos e iniciativas. Asimismo, para la comunidad académica será una fuente de información, pero también inspirador en nuevas problemáticas de investigación. En las líneas que siguen quiero destacar y problematizar algunos resultados y conceptos presentes en el libro. Lo primero que me ha llamado la atención es saber que la mitad de la población practica agricultura urbana familiar en la región metropolitana. Esto es, implementan huertos, parcelas, jardines, macetas para producir alimentos en sus viviendas y en casos en espacios comunes. Normalmente se esperaría que en áreas urbanas la actividad agrícola se reduzca al máximo, por tanto la agricultura urbana familiar sería algo nuevo. Esta percepción la encontramos en la misma prensa local. Un reportaje al proyecto de ciudadanía con apoyo de SOSPA en el periódico Los Tiempos se afirma que en Cochabamba la agricultura urbana se ha convertido en una práctica cada vez más relevante, brindando soluciones a múltiples desafíos socioeconómicos y medioambientales. El horizonte regional de la agricultura urbana familiar se torna más importante si tomamos en cuenta que en esta región metropolitana, de acuerdo al censo del 2011, se concentraba el 70% de la población departamental. Hoy la tendencia demográfica de concentrarse en este territorio continúa, constituyendo la alimentación, por tanto, una variable estratégica en enfrentar. De ahí la importancia también de este libro. ¿Por qué la gente decide practicar agricultura urbana? El libro lo explica en 3 factores: estrategia de subsistencia, herencia de la vida rural pasada, conciencia ambiental. No es casual que la agricultura urbana familiar se practique con mayor intensidad en barrios periurbanos, zonas económicamente muy vulnerables, que ven en la agricultura dentro del hogar una estrategia de seguridad alimentaria. Pero también es la continuación de su vida rural pasada. Los migrantes rurales al valle tradicionalmente han traído también sus conocimientos productivos. Por tanto, la agricultura urbana familiar no es tan reciente como se supone. Yo me identifiqué con esta categoría. Mis padres eran migrantes de pueblos a la ciudad, mi madre de Torotoro, mi padre de Cayachuy, Paquillacoy. En las casas donde estuvimos, siempre buscaron tener su huerto, jardín, y si era posible un espacio de siembra.
Finalmente, entre sectores con mayor educación, estratos medios, la práctica de la agricultura urbana familiar opera más bien la sensibilidad frente a la contaminación de los alimentos, la degradación ambiental urbana como incentivo a la práctica. Desde la historia bioregional del Valle, debemos pensar también la agricultura urbana en la región metropolitana como parte de una historia larga local, de huertos y pequeños campos de cultivo con riego, conectados con la ciudad desde fines del siglo XIX, manejado principalmente por la enorme piquería que se fue consolidando en el entorno a la ciudad. Asimismo, los huertos que existían en las casas de la ciudad antes del 52, en particular las de Tres Patos. Todos estos temas, nos recordaba hace rato la Jackie, don Humberto Solares, Gustavo Rodríguez, son temas que los han estudiado con esta mirada regional y que siempre hay que volver a leer, ¿no? Un tema a profundizar son las relaciones entre el origen étnico y la agricultura urbana familiar. En la encuesta es mayoritario el porcentaje de quienes se autoidentifican como quechuas, 62 y 74 en zonas urbanas y periurbanas respectivamente, y bajo quienes practican esta agricultura que se identifican como aymaras, 2 y 6% nada más. Bueno, esta apunte viene a propósito de estudios sobre percepciones de arbolado urbano que se han realizado en la Escuela Forestal, en el cual yo he estado involucrado, donde se evidenció cierta relación entre el origen étnico y la percepción del árbol. Las percepciones negativas asocian al árbol con la basura, residuos, inseguridad, parejas en la oscuridad, obstáculo al negocio, etc. Estas percepciones son mayores en zonas con presencia de migrantes de zonas altiplánicas donde el árbol es poco frecuente. Visto desde la agricultura urbana, barrios como Sebastián Pagador, predominantemente de origen aymara, ¿cómo operará esta realidad de la agricultura urbana? Son temas que habría que analizar también. Una consideración sobre el concepto de agricultura urbana. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de agricultura urbana familiar? Es un concepto para describir un fenómeno, una práctica, como decía Gonzalo, o más bien es una categoría prescriptiva relacionada con la intervención institucional, es decir, un ideal, si quieren, de vida, de organización. Estos dos sentidos son importantes de distinguir. La primera lectura refiere a la descripción, caracterización de prácticas socioproductivas existentes. ¿Cómo funciona la agricultura urbana familiar en el mundo real? Sus dinámicas de acceso, uso, los servicios ambientales que presta, los problemas y conflictos emergentes. Es decir, la agricultura urbana como objeto de estudio y de análisis. La segunda, que es más bien dominante en nuestro medio, apunta más bien a entenderla como una propuesta de actividad productiva, comida sostenible, alternativa a la crisis ecológica y alimentaria. Se halla más conectada con la incidencia y formulación de políticas públicas. Definiciones de agricultura urbana que son citadas en el libro, hay una que me llama la atención con la visión más política de considerar a la agricultura urbana como una acción ciudadana de la gente para producir y administrar el espacio urbano como un bien común. Es decir, que son ideales de cómo debiera organizarse la sociedad del grupo, ¿no? Es lo que se desearía que se haga y que suceda, ¿no? Asimismo, el mismo proyecto de ciudadanía, comillas, en el cambio de enfoque de las prácticas hacia sistemas alimentarios sostenibles. Es decir, es esta comprensión de la agricultura urbana en términos de incidencia, de intervenir, más que entender lo que está pasando, ¿no?
buscando asegurar la soberanía alimentaria de las familias participantes, promoviendo la producción local y el consumo de lo que ellos mismos cultivan. Aquí la agricultura urbana opera como un ideal. Nuestra colega y amiga Tania Ricaldi del CESO en el mismo reportaje, resaltando los beneficios de la producción saludable y el respeto por la naturaleza, se enfatiza la necesidad de fortalecer conocimientos, mejorar capacidades y promover cambios en la forma de vida. La agricultura urbana en Cochabamba se muestra como una alternativa que impulsa la producción sostenible, fortalece la seguridad alimentaria, genera empleo y promueve prácticas respetuosas con el medio ambiente. Estas son para mí lecturas instrumentales de la agricultura urbana, de todas maneras. Otra de sus expresiones es articular al discurso de los derechos. Uno de ellos, mencionado en el libro, es el derecho a la ciudad, de Henri Lefebvre. Al respecto, yo sostengo más bien que la agricultura urbana satisface necesidades, por tanto tiene muy poco que ver con los derechos. Más aún, el discurso de los derechos nos lleva a fortalecer enfoques estadocéntricos, como el énfasis en articular la agricultura urbana familiar con las políticas públicas. En general, el libro está orientado a las políticas públicas, busca incidencia en el Estado plurinacional. Y ahí es donde me pregunto si esto es posible. La agricultura urbana familiar convertida en política pública hoy involucra construir acuerdos, consensos entre actores, verdaderas plataformas multiactores, donde el Estado sea un actor más y no el protagonista como es hoy. En el contexto del Estado plurinacional, que busca más bien la hegemonía discursiva antes que promover los acuerdos, promover la agricultura urbana se torna complicado. Es muy difícil incidir en el Estado plurinacional. Promover la agricultura urbana requiere descentralizar decisiones fuera del sindicato UOTB, gobierno municipal, gobierno central. No depender del centralismo estatal o corporativismo sindical. La experiencia muestra que promover la agricultura urbana vía organizaciones sociales corporativas o gobierno tiene alta posibilidad de fracaso. A menor presencia de ambas, mayor posibilidad de éxito. Es más probable que funcionen experiencias asociativas con mayor o menor grado de autonomía, como el modelo OECA, sobre el cual nuestro amigo Canario podría decirnos muchas cosas. Desde esa perspectiva, es necesario promover estudios de experiencias exitosas de agricultura urbana familiar, su conexión con estos llamados circuitos cortos de comercialización, por ejemplo. La encuesta ha evidenciado la desconfianza en el Estado que tiene la gente, casi la mitad, más allá del apoyo al municipio para que promueva o apoye proyectos de agricultura urbana. Estos matices conceptuales de la agricultura urbana familiar deben ser profundizados en futuros estudios. El libro juega en ambos escenarios. Por un lado, estudia el funcionamiento de las prácticas de agricultura urbana, el capítulo 6, por ejemplo, pero también va a medir percepciones, actitudes frente a las políticas públicas, o en los análisis están orientados a este horizonte de incidencia. Los últimos 2 años he estado involucrado en un proyecto sobre corredores biológicos urbanos en nuestra universidad. En Cercado se han identificado, entre otros aspectos, los espacios y lugares que operan o potencialmente podrían hacerlo como corredores biológicos urbanos. Allá hemos visto la importancia de incorporar prácticas de agricultura urbana dentro de los corredores como parte de los servicios ambientales que prestan, en casos aprovechando cursos de agua. Un ejemplo dentro del área metropolitana Canata es el río Chiquiahuiri, que desde hace 2 años ha estado recibiendo intensamente aguas de la presa de Misicuni, las que son descargadas con escaso uso al río Rocha. Las últimas semanas lo mismo se observa en el río Tacata.
No se podrían implementar proyectos de agricultura urbana en sus hileras y entorno, tomando en cuenta la información brindada por la encuesta, por ejemplo. Bueno, esto es lo que quería comentar, les compartir con ustedes. Gracias. Gracias, Carlos. Ahora tenemos los comentarios de Mariana Alén. Ella es bióloga, cuenta con una maestría en manejo de conocimiento agroecológico y el campo social de la Universidad de Wageningen de los Países Bajos. Trabaja en la Fundación Agricolanes como coordinadora del proyecto de investigación, acción y ecoconsumo. Su experticia está en la investigación etnográfica como complemento a investigaciones cuantitativas y es agricultora en su parcela agroforestal en Aporte, Cochabamba. Adelante. Muy buenas noches a todos y a todas. Agradezco a Ciudadanía por esta oportunidad de leer este libro obligatoriamente. Y Gonzalo ha terminado su discurso desafiando a leer este libro. Y yo les quiero contar un poquito este libro para antojarlos a leerlo. Y como ha comentado Gonzalo, tiene un capítulo primero con un entorno conceptual y metodológico, que es lo que más le ha costado hacer, lo reconoce en el mismo libro, y es el que más cuesta leer, debo admitir. Sin embargo, plantea la interacción de tres factores. Un factor es el sistema alimentario. Otro factor es obviamente la agricultura urbana y periurbana. Y un tercer factor es el territorio. Voy a reconocerla y aplaudir el trabajo de Gonzalo porque ha planteado estos tres componentes desde una revisión de literatura súper amplia. Pero quiero quedarme con, sobre todo, la definición del sistema alimentario, agroalimentario local, como algo que vivimos todos nosotros. Nosotros somos parte de este sistema alimentario y estamos interactuando permanentemente, sistémicamente en este sistema con varios actores. Es un sistema en el que nuestro alimento que comemos todos los días se produce, circula, a veces circula de maneras más equitativas y a veces de maneras más inequitativas para los productores, y se consume. Y para consumir tenemos que elegir. Nosotros somos los consumidores de ese sistema alimentario y muchas veces también los productores que elegimos. Y con nuestra elección estamos haciendo un acto político. Si yo me compro un chocolatito que tiene lecitina de soya, pero qué rico es el chocolatito, yo estoy financiando con mi compra un sistema alimentario de transgénicos. Y si yo compro en una feria popular o en un circuito corto un alimento producido por mi vecino o por alguien de mi barrio, yo con mi compra voy a hacer crecer ese modelo productivo y ese sistema alimentario. Cuando se habla del territorio, en este capítulo 1, se habla de un diálogo de varias disciplinas, de la geografía, de la ecología, de la economía y de las ciencias sociales, y que hacer dialogar todas estas disciplinas es fundamental para entender la complejidad y las diferentes escalas que tiene el territorio. Y me gusta mucho este planteamiento en este mismo capítulo de la biorregión urbana. La biorregión urbana se plantea como un espacio territorial que no tiene límites y que si pensamos
me acuerdo de algunos estudios en Tapacarí, que la misma fundación hace muchos años hizo, y que hablaban de esta interacción entre los diferentes pisos ecológicos. La gente del Tapacarí yendo en sus llamas, llevando papa, yendo a intercambiar adobes de sal que traían desde el Salar de Uyuni, o qué sé yo, bueno, todo este movimiento de pisos ecológicos que tenían las comunidades que forman una bioregión urbana. Entonces se plantea ligeramente este concepto en el libro, pero nos hace cuestionarnos a nosotros, ¿no? Si es que realmente nuestro territorio es Cochabamba, nuestro sistema alimentario solo será de Cochabamba, o desde dónde está yendo, y esa es nuestra bioregión urbana, de la que somos parte, de la que nos alimentamos y de la que, bueno, todos los productores que con una estrategia de diversificación de sus alimentos también hacían desde tiempos remotos, ¿no? Y bueno, en algún momento ya más allá del libro también se habla de esta estrategia del valor social que involucra la agricultura urbana, por más de que no se venda mucho. Gonzalo mostraba solo que el 11% se comercializa en mercados locales de circuito corto, pero el intercambio que se genera entre las familias del barrio, entre los vecinos y entre las comunidades, permite también esta estrategia de diversificar la alimentación, no solo con lo que uno produce, sino también con lo que intercambia. Bueno, en el segundo capítulo se habla bastante del área metropolitana Canata, en caso de que alguna persona necesite datos más, digamos, más sociopolíticos o socioeconómicos, etcétera, de esta región metropolitana, y hay una fuente de datos sintetizada muy exquisita, por así decirlo. Algo que me ha gustado escuchar, bueno, leer en este libro, es que solamente el 19% de los entrevistados conoce la región metropolitana Canata. Entonces tal vez es solo un concepto académico que utilizamos para llamarle a toda esta mancha urbana desde Sacaba hasta Sipe, que para la gente es algo obvio, que ya se ha unido. Hay mucha gente que se mueve de un lado a otro todos los días, de una punta a la otra, y claro, este concepto tal vez no necesariamente es algo que en la práctica le sirve ni a los productores ni a la gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué posibilidades podríamos? Bueno, en este capítulo en específico hay muchos mapas súper interesantes sobre, por ejemplo, el uso agrícola y lechero que tiene Cochabamba. Hay mapas que nos muestran también la vocación productiva de Cochabamba, hacia dónde se sigue expandiendo la ciudad, porque hay otros lugares hacia donde ya no se puede seguir expandiendo. Y bueno, todos estos mapas también llevan a una de las preguntas que se hace en la encuesta, de si es que se debería exigir que se limite la expansión de la mancha urbana, y si se debería limitar el cambio de uso de suelo, ¿no? Obviamente cambiarle el uso de suelo le aumenta valor a la tierra, y hay mucho interés por vender la tierra más cara, obviamente. Pero bueno, es
es simpático ver que más del 50% de la gente sí quisiera que se limite la expansión urbana y también que se limite el cambio de uso de suelo. En el capítulo 3, cuando se habla de, el PNUD nos cuentan que cree que solamente el 15% de la población hace agricultura urbana y periurbana. Y aquí estamos viendo en el estudio de ciudadanía que en Cochabamba el 50% hace agricultura urbana y periurbana, ¿no? Entonces somos una ciudad realmente que todavía tiene una vocación productiva súper alta, ¿no? Comparada con el resto de la región. También se habla de la multifuncionalidad de la agricultura urbana y periurbana. ¿Qué quiere decir esto? La agricultura urbana y periurbana no solamente tiene fines de alimentarse. La gente no solo cultiva para comer, también cultiva para ganar platita, para incrementar los recursos y también para con este valor social que les había comentado antes. Cuando se habla yo quería comentar aquí que con la Fundación Agrícola Andes también el año 2018 habíamos hecho una estimación con un diagnóstico de la producción ecológica de Cochabamba y habíamos encontrado que más de 6.200 familias estaban en Cochabamba produciendo alimentos de forma ecológica y que ellos producían 26.000 toneladas al año. Y cuando hemos comparado estas 26.000 toneladas con la encuesta nacional agropecuaria del 2015, hemos visto que lamentablemente solamente correspondía al 2% de la producción total del departamento. En el cuarto capítulo se habla del contexto socioambiental del cultivo de alimentos, en Cochabamba. Cuando Charlie preguntaba si es que los migrantes o tal vez Villa Pagador, ¿será que también tienen una dinámica productiva alta? En este capítulo muestran que cuando una persona vive más años en su barrio, de 15 años para arriba, tiene una tendencia a producir más. Y aún más si ya vive durante 30 años en el mismo lugar, también tiene tendencia a producir más. 40% de la población no cultiva y sobre todo este porcentaje es más alto en la zona urbana y el principal motivo es porque no tiene espacio, no tiene tierra. Y el segundo argumento es porque no tiene tiempo. Y yo me preguntaba un poco, pensando en esto de la bioregión urbana que les hablaba antes del manejo de pisos ecológicos, ¿será que hay gente que ha respondido en la encuesta que no cultiva pero cultiva en su pueblo? Porque tenemos una población bien grande que para el censo se va corriendo al pueblo y sigue siendo rural, pero el resto del año vive en la periurbe de Cochabamba, ¿no? Una de las cosas interesantes es el ahorro en la compra de alimentos que se muestra en este capítulo y la opción económica para las mujeres que representa la agricultura urbana y periurbana. Muestra también en este capítulo la inequidad de salarios entre hombres y mujeres, el aporte de las mujeres a la economía familiar y también es una llamada a, por ejemplo,
tenemos una productora con la que trabajamos en El Paso y ella nos dice que solo produce ahorita porque tiene 4 hijos y dice, cuando ya sean grandes ya voy a trabajar en otra cosa, pero hasta mientras es mi escape la agricultura, porque puedo estar en la casa, puedo estar cerca de los hijos y puedo producir lo suficiente para también tener unos pesitos para aportar a la economía familiar, ¿no? Entonces esto ejemplifica un poco lo que han encontrado en este estudio. En el 5º capítulo, que se habla de la valoración, se muestra cómo la gente valora, qué actitudes se tienen con la agricultura urbana y periurbana. También se ve que hay, como ya les había comentado un poco, ¿no? Hay más de un 50% de personas que sí está dispuesta a exigir o a pedir, o que sí quisiera que se restrinja el cambio de uso de suelo, que se restrinja la expansión de la mancha urbana, que quisiera que los gobiernos municipales apoyen más la agricultura familiar, etcétera, etcétera. Bueno, ahí hay como toda una, si es que como una institución quisiéramos hacer un proyecto o escribir un proyecto después de leer esta encuesta, tenemos recogido el deseo de una población bien amplia, ¿no? Esta encuesta, creo que no lo han comentado hasta ahora, pero ha encuestado a más de 1.600 personas, que ha sido la muestra, y su segunda fase ha encuestado a 177 unidades familiares agrícolas, ¿no? Entonces, es una muestra súper amplia que saca una radiografía de lo que quiere la población, ¿no? Y bueno, con esto se podría escribir varias propuestas. Finalmente, yo quiero acabar un poco con una visión optimista de lo que nos plantea el libro. Bueno, más de la mitad de nuestra población está apostando por su seguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay una crisis económica tremenda, la mitad de nuestra población tiene que comer, porque produce y porque tiene que cosechar, ¿no? Entonces, en una partecita del libro se habla de la pobreza multidimensional y claro, plantea la posibilidad de ver a los pobres no necesariamente solo desde un ámbito económico, sino también usar indicadores organizativos, políticos, de si tienen voz o no para la toma de decisiones, etc. Y nos están mostrando a lo largo del libro que los que tal vez no tienen muchos recursos económicos tienen un poder, una seguridad alimentaria, tienen un poder de capital social para intercambiar y diversificar su alimentación, tienen una capacidad de superar las desigualdades que nos ayuda a ver no necesariamente que los pobres son pobres, ¿no? Y eso empodera, sobre todo a las mujeres, ¿no? Que son las protagonistas de esta encuesta. Y bueno, con eso voy a concluir. Muchas gracias. Gracias, Mariana. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas y respuestas. Tienen la palabra, levanten la mano y les acerco el micrófono, por favor. Adelante.
Sí, buenas noches y muchas gracias por dar esta oportunidad. Voy a hacer una pregunta en relación a lo que es la producción lechera. Según datos generales, decía antes Cochabamba era la que producía mayor cantidad de leches. Sin embargo, ahora creo que Santa Cruz está mejor. Esa sería una pregunta. Y un comentario un poco cómico, es decir, que en la gestión en la que yo estaba en el Consejo Municipal se diseñó una plazuela frente a la Universidad de France, se llama La Tabladita, y se diseñó de tal manera para que los vecinos puedan hacer su agricultura urbana ahí. Entonces los vecinos se opusieron y dijeron que no eran campesinos para cultivar nada, ¿no? Y ahí está la plazolita ahí diseñada con molos y no se hace nada. Alguna vez les propusimos a los chicos de la calle que vayan a cultivar y ellos no querían saber de tomate, cebolla, pero dijeron, mejor si cultivamos marihuana, ahí vamos a ganar mejor. Gracias. Antes, ¿quieren responder ahora o prefieren que juntemos las preguntas? ¿Alguien más? Por favor, podemos seguir con las preguntas y luego las respuestas. Muy buenas noches a todos los representantes de ciudadanía. Agradecerles también por la predisposición que han tenido en todo este proyecto, porque para nadie es fácil. Ha habido obstáculos, supongo, también ha habido predisposición de sus partes. Y pregunto si este proyecto va a seguir de pie o va a quedar ahí en pequeño proyecto. Sería lindo, ¿no?, que se sigue proyectando al futuro, porque estamos sufriendo una crisis y aún vamos a subir más. ¿Y qué mejor si uno tiene su huerto propio? Siempre solventan de alguna forma cada familia. Eso sería mi pregunta y también agradecer por el proyecto que se ha llevado a cabo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Claudia. Gracias por la presentación. No sé, tengo una pequeña pregunta, pero tal vez simplemente no la escuché muy bien. Se hablaba de porcentajes de producción, de consumo y después de venta, pero no sé si han tomado en cuenta lo que es el intercambio justamente, que creo que sí, ¿no? Solamente para saber, porque al final yo creo que la agricultura urbana está muy enfocada a eso, ¿no? Al tema social, que es importante mantenerlo y todavía se debe seguir, ¿no? Y después, más que pregunta, es legitimar todo lo que han hablado. Justamente el año pasado hice una investigación en la zona periurbana de temas de la pobreza multinacional, social, espiritual y también económica. Entonces, una respuesta interesante, digamos, de la gente era ver que a pesar de que están en la zona periurbana cochabambina, siguen manteniendo mucho justamente la relación con la Pachamama y por eso siguen manteniendo los huertos pequeños. Sin embargo, se mantiene a más profundidad el trabajo de comunidad, social, espiritual, cultural en sus lugares de origen. Como decía Mariana, de que aquí están un ratito tal vez, pero realmente su actividad tal vez sigue siendo en sus lugares de origen, ¿no? Entonces es una mezcla del trabajo periurbano que los hace con la agricultura urbana aquí familiar, pero también siguen con el trabajo en sus comunidades. Entonces, bueno, solamente reforzar un poco, y es verdad que el análisis se tiene que hacer un poco más global de todo, cómo la cultura y la parte social afecta en mantener, qué alegría que es el 50% de la agricultura urbana familiar, ¿no? Me alegra mucho y yo creo que tiene que ver con temas socioculturales también. Muy buenas noches.
cordial saludo a las compañeras, compañeros de Ciudadanía, felicitarles por el excelente trabajo que están llevando adelante. Y bueno, mi comentario es en relación a que se nota nomás en la agricultura familiar, en los huertos urbanos, la presencia de las mujeres. Las mujeres son las que siguen llevando a cuestas en realidad esta actividad como algo que está súper ligado a lo que es el cuidado, lo doméstico, la familia. Entonces es interesante ver si no solamente acá en Cochabamba, en el mes de abril hubo un encuentro latinoamericano y del Caribe justamente con el tema de agricultura urbana familiar, donde la presencia de las mujeres es fundamental para mantener además estos pequeños huertos, pero siempre pensados en la familia, y que esa es una manera de que las mujeres no necesitan salir de la casa para, entre comillas, aportar a la familia. Creo que también este es un tema muy interesante que obviamente Ciudadanía lo maneja muy bien en muchos de los estudios que ha presentado. También es otra característica que se nota en los estudios que presenta Agricol, ¿no? Donde la presencia de la mujer es definitivamente fundamental, ¿no? Y creo que es algo que también tiene que llevarnos a la reflexión con esto de la economía del cuidado. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la exposición. Este libro sí realmente parece que va a ser una dicha leerlo. Voy a hacer un pequeño comentario. Soy famoso por hacer comentarios que bajan el ánimo a la gente, espero que me disculpen. Pero aquí hay un número bien interesante que se ha mencionado, y es eso de que el 50% de la muestra parece practicar agricultura urbana. Pero cuando la gente, los que trabajamos en investigación con datos, etcétera, sabemos que hay que ser muy cauto con eso. Es decir, si hay alguien de la prensa presente ahora, con seguridad que mañana el titular va a ser la mitad de Cochabamba es agricultura urbana. Pero es que hay que caracterizar. Ese indicador binario en este momento es solo no practicas o tienes alguna forma de práctica que se produce dentro de esa definición amplia de agricultura urbana. Entonces me pregunto si, por ejemplo, mi madre, que tiene una maceta con su laurel y otra con su torta, un arbolito de cedro, entra en esa categoría de que sí practica agricultura urbana, ¿no? Cuando de repente lo más útil es la hojita de laurel que le ponemos a la sopa cada 2 semanas, ¿no? No estoy minimizando eso, desde luego que esa es una práctica súper interesante y súper útil que tiene potencialidades súper interesantes que no tienen que ver con lo utilitario, ¿no? Solamente digo que habría que caracterizar mejor ese 50%, y me parece que el libro lo hace, por eso me entusiasma leer y ver cuál es realmente el comportamiento de esta muestra. Y eso me lleva a una pregunta. No sé si es posible acceder a la base de datos producida por esta encuesta, porque sería interesante cruzarla con otra información y ver qué se produce. Y esto está vinculado con una pequeña preguntita de IAPA, que es lo siguiente. ¿A qué nivel de desagregación espacial se tiene el dato de la toma de la encuesta? No sé si se tiene solo por municipio, por distrito, por barrio, o tal vez georreferenciado, que sería fabuloso. Bueno, tengo ese comentario y esas 2 preguntas. Gracias. Hola, buenas noches. En realidad, gracias por la presentación, los datos que presentaron. Se me quería comentar algo. Considero que, como acabo de ver, que ciudadanía ambiental quiere incidir en la política, es lo que recoge de lo que comentaron. Considero que aunque es un reto, se debe incluir este tema a malla popular. Porque los jóvenes, como ustedes han dicho, a veces dicen, no, esto es malo, otro está, pero las personas jóvenes y universitarias, creo que son ponjas de todo, y sé que tal vez cuando ellos escuchen este podcast, va a haber gente que va a restriccionarlas y va a continuar, ¿no? Y no solamente con el tema de agricultura, en realidad, sino yo creo que en la malla curricular debería considerarse la ética.
la ética de producción y la ética del consumo que tenemos como personas, ¿no? Considerando justamente cuál es nuestra huella ecológica de lo que consumimos, un poco acotando a lo que mencionaba la de todo lo que hacemos al consumir algo. Solamente es eso. Gracias. Gracias. Pasemos a las respuestas. El señor está con una pregunta y con eso concluimos, por favor. Muchas gracias. A tiempo de felicitar por el trabajo que nos están presentando, que realmente va a ser un material de consulta valiosísimo, sin lugar a dudas. Hay un punto que se ha mencionado muy de refilón, que es el que se hace la agricultura urbana por un aspecto ecológico, ¿no? Buscando tal vez productos orgánicos, ecológicos, ¿por qué no agroecológicos? Pero tal vez no se ha tocado muy a profundidad, que sí es evidente que viene por un aspecto más social, económico originalmente, pero a raíz de la época de la pandemia quizás ha también surgido un espacio de personas que buscan mayor salud, que lamentablemente no se logra encontrar en los mercados, ¿no es cierto? Porque lo que encontramos son productos tradicionales que tienen toda la familia de los fungicidas, etcétera, pero quizás están buscando salud que no logran encontrar en otros espacios. Entonces, quizás podemos encontrar más información en el libro, o tal vez puedan hacer algún comentario sobre qué pasa con esas personas que están empezando a buscar salud y al no encontrar respuesta en el mercado para esa demanda de productos, están optando por hacer algunas agriculturas urbanas en sus pequeños huertos. Muchas gracias. Gracias. Cumplimos las preguntas. Ustedes tienen la palabra. A ver, con relación a la producción lechera, no hemos preguntado directamente a la lechera, sino digamos, en qué medida en estas unidades tienen o no tienen un crío en animales. ¿Ya? Entonces, claro, como alguna otra persona decía, a ver, si mi mamá tiene una macetita, está haciendo agricultura urbana o no, por lo menos tiene ganas, ¿no? De hacer, ¿no? Hemos ido, digamos, a superficies que son más o menos, digamos, patios donde hay más de una maceta, ¿no? Hay de pronto frutalitos, ¿ya? Entonces, hay que tomar esa dimensión multiescalar de la agricultura urbana, va desde ese espacio, desde superficies muy reducidas hasta superficies que son mayores a los 1.500, 2.000 metros cuadrados. Que se hace una clasificación de eso, claro que se hace una clasificación. Yo he dicho que alrededor de un 60% está en superficies que son pequeñas. ¿Qué sentido tiene eso desde un punto de vista social? Ustedes lo van a poder ver, no les voy a avisar eso, lo van a poder ver en el libro. Pero en el conjunto, digamos, hay la información de que en las superficies más grandes hay mayor cría de animales. ¿Ya? Entonces, está de alguna manera en función de esa superficie que se utiliza. O sea, en un patio, de pronto, en un huerto así pequeño, yo he visto que, por ejemplo, crían cuis. Y con los cuis, además, reciclan para compost, tienen lombrices, en fin, cada quien se da un modo de la manera en que practica aquello, ¿no? Pero en una otra cantidad enorme de espacios no hay pues más, ¿no? Entonces, en el conjunto es bajo. A ver, con relación a la pregunta respecto al intercambio, es enormemente importante. Y tengo aquí datos que le voy a pasar.
El principal destino, cuando preguntamos cuál es el principal destino de los alimentos producidos en casa, el 90% es el consumo en el hogar. Cuando preguntamos el segundo destino, el 34% es intercambio. Entonces ahí está también eso que también Mariana comentaba de un tejido social, una dinámica social, también lo ha dicho Charlie, ¿no? Es enormemente importante entre las particularidades características de la práctica de la agricultura urbana. Explicación de la muestra. Vas a encontrar también en el libro todo un apartado que hace referencia a la muestra. La muestra ha sido representativa en términos de comparación urbano-periurbano, y se ha hecho a través de, digamos, adecuaciones de mirada espacial georreferenciada, que no encuentras, o si habría, no accedes a través de INE. Entonces, de esa manera hay en detalle de qué forma la metodología ha sido definida, digamos, para una muestra que pueda ser comparable entre urbano y periurbano. También es comparable por municipio con una excepción. Y se toma como una unidad municipal solamente a Pinto Sintesipi, no como a 2 municipios, por razones de... y se toma solamente Colcapiro como zona urbana. Todo eso está en la muestra, digamos, en la explicación de la definición de la muestra. Y claro, el acceso a la base de datos sí va a estar muy pronto, digamos, liberado también, ¿no? Y finalmente la consulta acerca de la dimensión ecológica de esta producción en agricultura urbana, ¿no? Una de las grandes motivaciones es acceso a la alimentación sana. Y entonces, ¿qué se entiende por alimentación sana? Alimentación que no tenga, digamos, de manera general. Entonces, ese tiene mucho valor para la opinión de la gente, y seguro que está relacionado también con el asunto de la pandemia. Y bueno, quien practica agricultura urbana va a decir muy rápidamente que una cosa es comerse el tomate que hay en el jardín y otra cosa es comerse el tomate de Saipina, ¿no? En eso no hay ninguna duda. Y de que el tomate, digamos, producido en huertos es más caro que el de Saipina, claro que es más caro. Cuando te enfermas en el futuro es más caro que pagues al médico. Es una manera de expresarlo, pero bueno, hay que pensar en una dimensión más amplia. Disculpas, si me permite, sobre este aspecto ecológico. Yo creo que hay datos interesantes en la base de datos que no la hemos detallado todavía en el análisis, pero de forma general, por ejemplo, solo un 25% de los encuestados menciona usar algún producto químico, sea fertilizante o sea de control, ¿no? Entonces eso quiere decir que el 75% no lo usa. Pero no hemos hecho un análisis pormenorizado, por ejemplo, relacionar esto con urbano, periurbano hasta cierto punto, pero no lo hemos analizado a detalle respecto a las superficies, ¿no? Y al destino de la producción. O sea, la base de datos da para hacer más análisis, ¿no? Otro tema que se ha visto y que me parece importante, que es el uso del agua, o sea, cuál es la fuente de agua que se usa para la producción. Y hay evidentemente más en área urbana, pero también en el periurbano. La fuente más importante es el grifo, ¿no?
Entonces tenemos en realidad una competencia por el uso de agua para consumo humano y para mis plantas, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los aspectos críticos, ¿no? Y que sería muy interesante que las instituciones trabajen ese tema, ¿no? Y de lograr un mayor porcentaje de reuso de agua, ¿no? En vez de usar aguas tratadas para consumo humano, ¿no? O sea, son esos aspectos que yo creo que dan nuevamente bastante insumo para quienes, como decía Mariana, quieren plantear proyectos, pero también en el sentido de preguntarse esta agricultura urbana que vemos, en qué medida se interrelaciona e interactúa con este contexto urbano y periurbano, ¿no? Porque nos podríamos imaginar, por ejemplo, usar mucho más compost, ¿no? En Tiquipaya desde hace años tienen una compostera municipal, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una fuente muy, muy importante para que se puede usar también en la agricultura urbana, ¿no? Y ahí lo que está claro también es, ahorita estamos hablando de una actividad privada, son personas en sus casas, en sus patios, en sus huertas, y que toman la decisión de hacer algo. Esa es la mayoría. Algunos tienen un proyecto, son los más visibles, digamos, ¿no? Pero en general es privado. Y la conexión pública-privada es muy reducida todavía. O sea, frente a la cantidad de gente que podría, por ejemplo, reusar algunos recursos. Y por el otro lado, no se reconoce todavía suficientemente también el aporte que pueda hacer una agricultura urbana ecológica al bienestar de todos, ¿no? En el sentido también de lo que mencionaba Charlie como los corredores biológicos, ¿no? Muchas gracias, Ani. Bueno, con eso concluimos. Agradecemos a Gonzalo Comunicarista, a César Arresi. Agradecemos también la participación, la presencia de todos y todas ustedes. Les invitamos ahora a un pequeño vino de honor y al salir pueden recoger la publicación. Muchas gracias y buenas noches.